Bueno, muy bien. Comenzamos entonces con el capítulo número 5. Este capítulo se divide en 3 temas. El primer tema que vamos a desarrollar, que seguramente vamos a llegar hoy, sin duda, es el tema de la sanidad del paralítico del estanque Bethesda. El tan que es del versículo 1 al 15, ese es el primer tema. El segundo tema es... la autoridad del Hijo. Exactamente, autoridad del Hijo, vida mediante el Hijo. Recuerden que cuando agarran por ahí la palabra, ustedes van a encontrar en la palabra que tiene esos títulos. Esos pequeños títulos. Esos títulos son puestos por el hombre, pero no dejan de tener una realidad y una verdad, que determinan un tema. En cada texto, cada palabra que nosotros agarramos, cada capítulo, hay temas. No significa que cada capítulo tiene un tema solo, puede tener varios temas en un mismo capítulo y no necesariamente todo el capítulo, por una parte del capítulo, ¿no? Y el tercer tema que encontramos en este capítulo es los testimonios a favor del Hijo, ¿no? A partir del versículo 31 al 47. Y quiero quedarme en el primer versículo, ahora vamos a ir leyendo, pero el primer versículo dice, a ver quién lo lee con voz fuerte y potente, solamente el primer versículo. El paralítico de Bethesda. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Exactamente. En la versión, ¿ahí qué versión es esa? NBI. ¿NBI? Bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos algo interesante que dice que lo que hizo Jesús es subir a Jerusalén. ¿Y por qué piensan ustedes que dice que subió a Jerusalén? A ver, ¿qué opinan ustedes? Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos, ¿no? Así tienen ustedes. ¿Por qué subió a Jerusalén? ¿Alguien sabe? No, porque tenía que subir, claro, porque tenía que subir en realidad, porque geográficamente tenía que subir. ¿Saben que estaba buscando? No es como acá, que hoy hablábamos con unos que trabajan en el petróleo que decía, subo y en realidad van para el sur. Que yo digo, ¿por qué si van para el sur dicen que suben al campo si no suben para el norte? Pero bueno, este era literalmente tenía que subir. ¿Por qué? Porque Jerusalén se encuentra a 780 metros al nivel del mar. Está a 780 metros de alto, por eso era subir a Jerusalén, ¿no? Era literalmente subir a Jerusalén. Es más, Jerusalén se encuentra entre las 50 ciudades más altas del mundo. Nepal, hay varias ciudades, pero entre las 50 está Jerusalén. No quise poner un número exacto porque de acuerdo a donde buscas es el número que te dice. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, el monte del templo está a 728 metros. Monte Sión, 777. Monte de los Olivos, 826 metros. Era muy, pero muy alta. Por eso también tenía como un contexto religioso. ¿Por qué? Porque esa elevación de ese lugar simbolizaba como una conexión más alto, más cerca de Dios. Claro, exactamente. Cuando más alto estaba, como que más conectado estaba. Como el tema de la Torre de Babel. Claro, ellos tenían idea de que... Claro. Exactamente. Y pensaba, digo, qué bárbaro, ¿no? Justamente el domingo, ¿se acuerdan que hablamos todo lo contrario? Que hablamos de lo que era descender a la esclavitud. Y si nosotros buscamos la palabra, Cristo y la palabra de Dios siempre nos habla de ascender. Sin embargo, el enemigo y el pecado te habla de descender, ¿no? Y qué interesante, porque esa palabra que compartimos el domingo es tan clave. Hoy la estaba leyendo de vuelta y digo, qué hermosa palabra, porque solamente en 2 capítulos, en 2 versículos, nos habla justamente de las distintas etapas y son obstáculos que se transforman en una etapa
de un descender a una esclavitud, ¿no? ¿Que se acuerdan cuál eran? A ver, como para hacer un repaso. A ver si estuvieron atentos el domingo. ¿Cuál fue el primer obstáculo o la primera etapa? La rebeldía. La rebeldía, ¿no? Un corazón rebelde, que todo está en Isaías 30, un corazón rebelde que ejecuta sus propios planes, planes que no son míos, que Dios no aprueba, que es la segunda etapa, que hablamos el domingo, que después termina haciendo alianzas con personas que no tienen el espíritu, tercera etapa. Esto de las uniones que a veces uno piensa de que no, pero voy a hacer un negocio con él porque es mi amigo, o voy a empezar a tener amistad o relaciones, y cosas que por ahí no son guiadas por Dios, ¿no? O de noviazgo, qué sé yo, pueden ser un montón de cosas en las que uno piensa que sí, pero solo lo piensa uno y en realidad Dios no se tomaron ese minuto, ¿no? Que a veces decimos, ese parar la pelota un minuto y decir, bueno, a ver, si Dios es el que gobierna mi vida, si su espíritu es el que gobierna mi vida, ¿voy para allá o no voy para allá? Es fundamental en todo lo que uno hace, ¿no? Entonces ese ejecutan planes que no son míos, es esto mismo. Es fundamental ver ese proceso, ¿no? Así como hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de entrar entrar en una esclavitud, ¿no? Porque es un corazón rebelde que empieza a cuestionar cosas, que dice, bueno, pero ¿por qué es esto así? ¿Y por qué tengo que hacer lo que me dice? Empieza internamente, después se gestan planes y se ejecutan planes, porque el reproche es por ejecutar planes, después terminan haciendo alianzas que te terminan aislando del propósito de Dios, por eso dice, generan alianzas contrarias a mi espíritu, dice Isaías, amontonan pecado sobre pecado, es decir, no viven en un costal de arrepentimiento, porque el Espíritu Santo siempre nos va mostrando lo que hacemos mal, nos arrepentimos y seguimos. Porque no olvidemos que Dios nos perdonó de la naturaleza caída y pecaminosa, pero el pecado sigue morando en nosotros y sigue produciendo pecados, que en la medida que el Espíritu Santo me da convencimiento, yo me voy arrepintiendo y se va limpiando. Pero si yo me cierro con un corazón rebelde haciendo planes y teniendo alianzas, automáticamente no le doy lugar a Dios para poder vivir en un arrepentimiento. No sé si les pasa a ustedes, pero yo a veces estoy durmiendo, estoy por ahí, me doy cuenta de algo que hice mal o algo que pensé mal, porque a veces el pecado, o algo que no hice tendría que haber hecho, perdón, Dios, no me di cuenta. Y lo que es hermoso poder tener esa sensibilidad de que el Espíritu Santo te lo muestra. En el momento que menos lo pensás, no es que estás orando, en el momento que menos lo pensás te das cuenta que algo hiciste mal. Automáticamente te arrepentís, le pedís perdón a Dios y ya es limpiado. Pero acá dice, amontona un pecado a otro pecado. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Entonces van teniendo una pila que dijimos el domingo de plato sucio, ¿no? Sí. Y después, ¿qué hacen? Descienden a Egipto. Que Egipto es justamente entrar en esclavitud, lo que habla, ¿no? Y después buscan protección en Faraón, que el Faraón es la protección humana. La protección humana. Y se terminan refugiándose bajo la sombra de Egipto, que dijimos que no hay nada más endeble que una sombra, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Para tenerlo en cuenta, cómo se manifiestan acá estas etapas. Lo voy a leer tal cual. Isaías 30, NBI, porque inclusive el versículo 3 no lo leí el domingo, pero ahí justamente está la contestación de lo que es interesante. Porque dice, el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos. Fíjense, ¿a quién está dirigido esto? A los hijos. Un pequeño detalle, ¿no? Ay de los hijos rebeldes, punto número 1, que ejecutan planes que no son míos. Punto número 2, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu. Punto número 3, que amontonan pecado sobre pecado. Punto número 4, que bajan a Egipto sin consultarme. Punto número 5, que buscan la protección en el faraón. Punto número 6, y se refugian bajo la sombra de Egipto. Punto número 7. Y miren lo que dice, la protección de Faraón será su vergüenza y el refugiarse bajo la sombra de Egipto será su humillación, ¿no? Eso es lo que conlleva el confiar en lo que uno no tiene que confiar, ¿no? Y el descender hasta un punto tan bajo como es esto.
Pero qué bueno que tenemos un Dios que nos alienta, que nos alerta, que nos dice, no empeces. Si empezamos a ver indicios de un corazón rebelde, volvemos a humillarnos delante de Dios, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Porque, bueno, esto es lo que lleva el pecado y lo que te lleva a descalificarte y a ser un hijo que se autoexcluye de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero está el otro punto, el camino ascendente. Jesús ascendía hacia Jerusalén, ¿no? Y ahí es donde encontramos este contraste, ¿no? Por eso vamos a leer algunos versículos para poder recordar dónde Dios nos quiere posicionar. Por ejemplo, Efesios 2:6, ¿qué dice? Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, ¿no? Colosenses 3:1, ¿qué dice? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Filipenses 3:20, que dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La posición en la cual Dios nos llama a vivir, ¿no? Y Efesios 1:3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Ese es el camino ascendente en el cual Dios siempre nos quiere llevar, ¿no? Me pareció interesante hacer este paréntesis utilizando como pretexto esto que decía Jesús, ¿no? De subir a Jerusalén, porque siempre fue el camino que trazó Jesús, ir creciendo, ¿no? Ir subiendo, ir avanzando, que nada lo detenía, que ninguna situación, circunstancia lo hacía confiar en Egipto o confiar en las determinadas cosas. Él confiaba verdaderamente en Dios. Continuamos con el versículo 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario que quieran? ¿Venimos bien? ¿Todos bien? Bueno, versículo 2 entonces de Juan 5. Dice, había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Bet-Satá. Bet-Satá, ese es el nombre que lo dice NBI. Algunas versiones dicen Betesda, que es la traducción, ¿no? Dice, en esas entradas se encontraba tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Bueno, de ahí, como decíamos la semana pasada, salta al versículo número 5. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque solamente la versión Reina Valera 1960 es la que tiene el versículo número 4. Que el versículo número 4 dice de que descendía de tiempo en tiempo sobre el estanque, un ángel agitaba las aguas y el primero que entraba a las aguas quedaba sano. Eso en el original griego no está. No está. Por eso no lo tiene la Reina Valera, no lo tiene Dios habla hoy, no lo tiene casi ninguna. No lo tiene NBI. Lo único que lo tiene es Reina Valera. Las otras versiones no lo tienen. No lo tiene. Por eso dice 4 y 5 juntos y en realidad no es que juntos 2, sino que no existe el 4. Y esos son los pequeños errores que tiene Reina Valera, que agrega además. Por ahí, para describir más algo, lo agrega. No es que le falta, agrega algunas cosas. ¿De dónde lo sacaron? De la tradición. La tradición sí lo decía. La tradición decía de que eso era lo que pasaba en ese estanque, en ese lugar. Pero no lo decía el original. Es probable que sea verdad. Pero no lo dice el original. Entonces, pero los escritos originales no lo detallan desde ese lugar, así que... Exactamente. Que ustedes se pueden fijar, entran a... Si alguno tiene la máquina del tiempo, nos avisa y vamos. No, pero se pueden fijar porque ustedes pueden entrar a los originales griegos o hebreos, pero entran a Google y los pueden leer, ¿no? Vemos cómo el inicio de esta historia, ¿no? Cómo Dios
se deleita en dar solución a cosas imposibles, ¿no? Estamos viendo cómo inicia esta historia en la que, bueno, Jesús desciende a ese lugar, sube a ese lugar y va a ese lugar, ese estanque que dice en el versículo 3, se encontraba llena de gente enferma, ¿no? Ciegos, paralíticos, gente que estaba imposibilitada, y vemos cómo da inicio a esto, ¿no? A esta obra sobrenatural de Dios mismo, dando una posibilidad y con una finalidad, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué justamente cerca del estanque estaban todos los enfermos de distintas enfermedades? Sí, por eso digo, hay algo que había, ¿por qué los llevaban ahí? Sí, lógicamente, había algo que Sí, estaba sí. ahí. Claro. Había, por eso De eso de lo mismo que decía anteriormente, que no está escrito. es probable. Que no le especificaban por qué. Y si no le especificaban por qué, pues por ahí era algo. Creían en eso, de que Claro. se movían las aguas, entonces por eso lo llevaban ahí. Claro. Entonces Jesús pasó por ahí y vio que estaba Exactamente. paralítico y le dijo. Ujú. Por eso dice, entre ellos, versículo 5, entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía tanto tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Qué interesante acá, una pregunta que le hace decir, me está cargando. Uno le diría, Quiero quedar sano. ¿a vos qué te parece? ¿No? ¿Qué es un chiste? Pero es importante entender que más allá de la soberanía de Dios por medio de Jesús, ¿no? Entender eso que Dios, ese cuidado, por decirlo de alguna manera, que Dios tiene con nosotros, ¿no? Porque por ahí a veces estamos necesitando, no sé, de un cuaderno, pero yo estoy enfrente de Dios y lo que menos me acuerdo es del cuaderno que estaba necesitando. ¿Se entiende? Entonces hay momentos en los que, en realidad Dios siempre nos pregunta. Entonces, Dios sabe lo que necesitamos, sí. ¿Y por qué Dios no me da lo que yo quiero? Porque yo quiero tal cosa. Y porque uno tiene que pedirle. Porque Dios sabe, conoce nuestro corazón y conoce las necesidades que tenemos. Pero a veces hay necesidades que uno tiene que necesariamente decírsela. ¿Por qué Jesús le preguntó? ¿No era obvio? Se enteró que hacía 38 años que estaba ahí. ¿No era obvio? Uno diría. Y en realidad el hombre le podría haber dicho, no, necesito una casa en vez de la sanidad. Necesito, no sé, tener una familia, necesito tener, qué sé yo, un carro mejor, una muleta más grande. Le podría haber pedido cualquier otra cosa. Entonces es importante entender de que Dios nunca va a invadirnos. Por más que sepa que estamos hasta acá, nunca va a invadir lo que somos. Por eso nos dio este razonamiento, esta manera de poder pensar, de poder saber, de poder ver y de discernir. Y por eso, por medio de su espíritu, Él constantemente se revela a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros después podamos pedir con sabiduría realmente qué es lo que necesitamos y no conforme a lo que nosotros creemos que necesitamos. Porque a veces nos pasa esto, ¿no? Que le pedimos lo que creemos que necesitamos y en realidad nos estamos olvidando de lo esencial o de lo importante. De un muchacho que oraba, siempre oraba, y el pastor dice, bueno, esperar que se haga la voluntad de Dios, le decían. Y él decía, en la oración lo hacía, pero fervientemente, de corazón. Señor, Señor, dice que se haga tu voluntad, pero yo quiero a María. Pero yo quiero a María, menos mal que Que se haga su voluntad. o que se haga tu voluntad o que es lo que yo quiero, claro. Bueno, Pero a veces pasa eso. Claro. Entonces, Dios, o sea, es importante entender eso, ¿no? Vos decís, es obvio que se acaba de enterar que hace 38 años, sin embargo, Jesús le pregunta, ¿no? ¿Querés quedar sano? Y acá hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque él no le contesta esa respuesta. A ver, él le podría haber dicho, sí, quiero quedar sano. O no, estoy acá porque voy a pescar, no sé, cualquier cosa. No. Él le contesta con, en realidad, cuál era la aflicción verdadera de él. Que le está La aflicción atravesando. verdadera de él no era que estaba paralítico en sí, porque él le dice, Señor, respondió, versículo 7, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita la agua. No tengo a nadie. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque la aflicción del paralítico era literal, una aflicción, pero más allá de eso, era una discriminación tal que una persona que estaba enfermo en aquel tiempo paralítico era una persona impura,
Nadie lo podía tocar. que nadie podía acercarse, ni siquiera estaba apto para poder entrar en el templo a adorar a Dios. No podía ni siquiera entrar. Se lo veía como que era una persona que había pecado, entonces algo le había pasado. Se lo veía como una persona que totalmente contaminado, por eso no se lo podía tocar, ¿no? Y ahí donde De vemos hecho, justamente, este estanque, si retrocedemos, estaba junto a las puertas, ¿no? No es que estaba en el medio de la ciudad. acá hay una foto que no sé si es real. Una pintura que encontré. Una pintura que encontré, pero bueno, no sé si será real o no. Llega re fantástica, pero está linda. Pero por ahí que supuestamente es algo así. Es más, el significado de Betzata es casa de misericordia. Bien ahí, esa estudiante. Bien ahí. Bien ahí. Además hay un versículo donde el discípulo le dice, creo que era dice, ¿quién pecó? Él pecó, pecaron sus papás. Exactamente. Claro, también eso, el tema de que Vos antes fíjate. las enfermedades era esto de que es un pecado. Eras un pecador simplemente por padecerlo, por Exactamente. padecer algo, ¿no? Entender de que siempre el origen iba a ser el pecado, ¿no? Y ahí donde Jesús le dice, no fue ni él ni su papá, es para que la gloria de Dios pueda ser vista. manifiesta, sí. Y según los judíos era el día de sábado, para ellos era sagrado. ¿No? Claro, Y ahí vamos a llegar. Ahora vamos a llegar. Versículo 7 entonces le dice, Señor, dice versículo 7, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. ¿No? ¿Qué tenés? Ahora, bueno, pero acá donde vemos justamente el espíritu religioso. Sí. El espíritu religioso no le importa la vida, le importa la tradición y que se siga siendo igual. Claro, que continúes con el formato. A ver, el espíritu religioso no le importa si hay una manifestación de vida, no, le importa que vos puedas continuar con el formato establecido. Porque si vos salís de ese formato, automáticamente como le rompes esa estructura mental que tiene el religioso, ¿no? Claro, bueno, es así. ¿Cuántas veces ha pasado en reuniones que por ahí un mover impresionante y te cortan a la mitad? ¿Por qué? Porque ya es la hora de predicar, o ya es la hora de esto, o ya no, hay que hacer esto. No, son dos coros, es decir, lo vemos en la reunión, lo vemos en todo momento, en todas áreas, cuando a veces el espíritu religioso mata la vida y lo que hace es juzgar en vez de reconocer, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que le contesta? Versículo 11. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recoge y anda? Le preguntaron. El que había sido sanado no tenía ni idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Fíjense ya qué raíz mala tenía esta persona, ¿no? ¿Por qué? Primero Jesús le dijo, lo encontró en el templo y le dijo, mira, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Significa que en realidad lo que él estaba viviendo había sido una consecuencia del pecado. Por eso, cuando los discípulos le preguntaron, que hablaba Luciano, fue de alguien determinado. Pero cada situación era distinta. Y acá vemos una situación de una persona que había sido sanado y Jesús que le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor de lo que te pasó. Claro, porque el problema, si vemos acá la raíz del problema del hombre, no era el ser paralítico, era el no tener a nadie. ¿Y por qué no tenía a nadie? Más allá porque
siempre con el que estaba con alguna dolencia, siempre estaba alguien que lo acompañaba, un familiar, y él no tenía a nadie, o sea, su mayor dolencia era no tener a nadie que lo mueva. Es decir, más allá de su imposibilidad, era que estaba solo. ¿Y qué es lo que consecuentemente lo llevó a esto, no? No se menciona por qué, pero también vemos que Jesús le advierte y le dice, no sea cosa que te pase algo peor. Claro, depende de lo que vea, pero claro, las escrituras no lo describen, pero digamos, ¿qué es lo que se entiende? Entonces, es importante entender esto, ¿no? A veces uno puede estar rodeado de muchas cosas, o de muchas personas y estar muy solo y muy vacío, ¿no? Entender de que la manifestación de la vida de Cristo depende de cuánto dejamos que Él gobierne, ¿no? Y qué interesante, porque Jesús siempre cuando sanaba, ¿qué era lo que le decía? No le digas a nadie que te sané. Era lo que Jesús siempre decía. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el tiempo. Y si esto proliferaba demasiado, no iba a poder cumplir el tiempo que tenía que cumplir para poder morir en el tiempo exacto. ¿No? Sin embargo, vemos la actitud de esta persona. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo, versículo 15, el hombre se fue e informó a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. No le importó nada. Igual que cuando sanó a los leprosos le dijo, vayan y cuenten a... Eso lo vino uno Claro. de los 10. Por eso acá podemos saber qué fue la intención, con mala intención, qué fue decirlo, porque No se sabe eso. En un momento le dice Jesús. No, pero... Pero del claro, momento por que eso. Jesús le advierte que no lo haga, y la Biblia menciona que Él lo hizo, y después nos dice de que en realidad, entonces comenzaron una de las cosas por las cuales perseguían a Jesús, porque confirmaron de que Claro, había sido bueno, Él, pero- porque lo continuamos Pero viendo. bueno, acá lo que dice Diego también, porque acá en ningún momento dice, no le digas a nadie que te sané. No aparece acá. Sí aparece que Jesús sanó, se escabulló, ahí te digo, se escabulló y es como que estaba dando a entender que no quería enterarse, ¿no? Claro, se enteraran. Mi papá hace mucho tiempo hizo una entrevista de ese y lo llamó Volviendo al Vómito, la entrevista. Y hablaba de los hermanos que no querían ser sanados. Y hablaba que había 5 pórticos. O sea, a este hermano le habían hecho hasta una casita de las personas que... Porque cuando Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Él ya sabía, o sea, ¿por qué? Porque llevaba que si él era salvo, o sea, sano, tenía que llevar su responsabilidad de igual manera. Y él dijo, no, lo que me pasa es que culpa de, o sea, y eso a veces nos pasa a nosotros. ¿Por qué no van a la iglesia? Es que mira, no me llaman, no me buscan, no me quieren ir a buscar. No me entendés cómo Claro, sí, hablaba sí, de sí. esas personas, que Jesús está a la puerta y te habla, y nosotros buscamos todas las excusas posibles para ser paralíticos, no sabemos qué queremos o necesitamos, porque a veces Jesús sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que vos entiendas lo que necesitamos. Él, como decía vos, puede haber dicho, vos sos carpintero, querés hacerme una muleta Claro. nueva, y cuando me dijeron, ¿qué querés que te haga? No, es que no me tiran al estanque. No, Claro. Bueno, ese es el sinónimo del inmaduro. El inmaduro Claro. no reconoce nada, sino que echa las culpas Hace a los demás. depositario a otro de la responsabilidad de uno mismo. Dice que había una hermana que contaba que hacían liberación, sacaban los demonios, los pastores estaban hasta las 3 de la mañana, y al tiempo iba de nuevo a los grupos, tiraban las cartas, hacían lo mismo, y volvían de nuevo, que estaban, ¿sí? Y así era un círculo constante. Claro. Y él, o sea, él hizo la predica porque lo vio así de que iban, volvían, encontraban, hasta que el pastor dijo, mirá, la única solución es que vos haces de verdad lo que necesitas, lo que quieras aceptar. Y ya él no es tu familia, ya no es algo tuyo, porque ella decía, no, que la familia no, ya sabes que te hace mal. Por eso Jesús mismo le dice, no vuelvas a pecar, porque va a haber otra consecuencia, es que no vuelvas a traer. Eso va así. Exactamente. Bueno, y a partir del versículo 16, ahí es donde empieza otro tema, pero es interesante estos 2 versículos, que quiero detenerme un poquito en estos 2 versículos, que dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Estaba encerrado en eso, ¿no? Pero Jesús les respondía,
¿qué es lo que Jesús le decía cuando ellos le decían, ¿por qué estás trabajando un sábado? Jesús le decía, mi Padre aún hoy, que es sábado, está trabajando y yo también trabajo. Entonces acá esto, a ver, podemos tirar como ahí varios, lógicamente es entrar en un tema que no quiero desarrollarlo en demasiado porque no vamos a llegar al tiempo, pero claro, acá Jesús está diciendo que Dios los sábados estaba trabajando, pero Dios había dicho, ya en Génesis 2, de que el séptimo día Él descansó, Él reposó, Él hizo su Shabbat, como que dice el original, ¿no? Estaba viendo. Entonces, ¿será que después de la cruz Dios cambió y empezó a trabajar los sábados también? ¿O será, estoy tirando preguntas, ¿no? Para que pensemos. Pero entonces, si esto es así, todo el Antiguo Testamento, Dios no intervino los sábados porque Dios de los sábados no hacía nada. Imagínense un día en el cual Dios no intervenga. Estamos complicados, ¿no? Como en la película de Dios de Todopoderoso. Entonces, claro, en el original, la palabra descanso o reposar de Génesis, del principio, es Shabbat, ¿no? Con una sola B, no con dos, que significa acabar, callar, cesar, consumir, fin, parar, reposo, estar quieto, ¿no? Que eso lo vemos en Deuteronomio, cuando Dios establece el día de reposo, ¿no? En Deuteronomio 5:12 dice, observa el día sábado para santificarlo tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar a Dios. Eso es lo que Dios le pedía a ellos, ¿no? Lo que significó para Dios es terminar una obra. Lo que le pedía a ellos es que ese día sea para honrar a Dios mismo. Por eso dice, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Así podrás descansar tu esclavo y tú mismo. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena que respetes ese día para honrar a Dios, ¿no? Y, ¿sí? ¿Quieres decir algo? No terminé la idea. No, y qué interesante esto, ¿no? Porque vemos a un Jesús supuestamente rompiendo algo establecido por el hombre, que en realidad en su principio era para honrar a Dios, y acá donde quiero también que entendamos algo, ¿no? Dios muestra también con el día sábado un principio, no una ley que tiene que seguir estableciéndose, porque si no nos volvemos como unos religiosos, pero sí un principio para uno poder desenfocarse y enfocarse en el correcto. Desenfocarse en este sistema que automáticamente te hace vivir haciendo 200.000 cosas y honrar a Dios, a tu vida, entregarle esto. Y esto es fundamental porque entre uno de los, les cuento un poquito, el año pasado tuvimos un retiro de matrimonios de todos los pastores en el pueblo en Gaiman, que fue re interesante porque vino un pastor de Estados Unidos a ministrar a todos los pastores. Y entre una de las cosas que dijo es la importancia de entender de que todo hijo de Dios tiene que tener un día de reposo, de descanso para enfocarse en Cristo. Lógicamente, no yéndonos a este punto, ¿no? Pero sí para honrar a Dios. Y era sorprendente porque no había pastor que tenga un día de descanso. No había ni siquiera una persona decir, claro, como trabajamos los fines de semana y en la semana también. Sí, porque la mayoría somos bivocacional. Claro, porque la mayoría eran bivocacional. No había una persona, no había un pastor que pueda realmente cumplir esto. Y claro, lógicamente, de ahí donde vienen los desgastes, de ahí donde vienen los problemas familiares, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que estos son principios, que no lo tenemos que tomar como un mandamiento porque no vivimos en un mandamiento escrito, sino en un mandamiento interno del Espíritu Santo, pero sí tenemos que establecer estos principios para ¿qué? Para poder enfocarnos verdaderamente en Cristo y poder honrar. Pero bueno, precisamente esto
los legalistas lo habían llevado al extremo. Que muchas veces pasa con eso la religiosidad. Son verdades, son principios, pero cuando vos los llevas a un extremo, cuando lo llevas a un extremo matando la vida, se transforma en una esclavitud, ¿no? Se transforma en algo totalmente destructivo, como vemos acá. Bueno, por eso vemos cómo claramente Jesús no solo tenía bien en claro cuál era su identidad, la importancia del saber nuestra identidad, ¿no? Esta identidad de que cuando inicia, ¿no? Lo que leíamos el domingo, habla de que a los hijos les decía, estás siendo rebelde, estás haciendo esto, estás haciendo, no un reclamo específicamente a nosotros, ¿no? Entender cómo Jesús tenía claro su identidad, sino el tipo de relación que tenía con su padre, ¿no? Porque él cuando dice, mi padre aún hoy está trabajando, yo también trabajo, ¿no? Le da como esa respuesta a quienes le hablaba, ¿no? La autoridad que el padre tenía y la relación que tenían, ¿no? Y vemos unos pequeños ejemplos que marcaban, ¿no? En esto, recién Jesús terminaba de sanar al paralítico, ¿cierto? Que fue un día sábado y que es esto mismo que hablaba el pastor. El sábado era totalmente sagrado, no se podía ni respirar, no se podía hacer nada, y en vez de gozarse con esta persona de la situación que estaba atravesando, de tener 38 años y estar frustrado, le dijeron, hey, es sábado, ¿qué haces cargando tu camilla? ¿Quién es este personaje? Que recuerden que, me olvidé decir esto, hoy en el nuevo pacto, Cristo es nuestro reposo, ¿no? Todo sí. Hebreos 4, después léanlo, que habla justamente de que Cristo es nuestro reposo. No tenemos que guardar el reposo, porque ya Cristo, pero no significa que haya un principio de un descanso, de una necesidad de un descanso. Aparte el sábado no era con la ley mosaica. Claro. Bueno, y esto de entender de que lo empezaron a reclamarlo, ¿no? Y en vez de alegrarse de esta situación que estaba atravesando esta persona, empezaron a juzgarla y empezaron a querer perseguir aún más a Jesús de esto, ¿no? Vemos después cómo cuando lo perseguían los judíos por no haber respetado el día de descanso, esta persecución que inicia por una estructura. No me gozo con él, ni me alegro de él porque recibió la sanidad por una estructura. Empiezo a perseguir aún más al autor de la vida por una estructura, ¿no? Y yo pensaba en esto de las estructuras que a veces uno va haciendo, ¿no? Y uno necesita de las estructuras, porque uno necesita ser organizado. Tengo que saber a qué hora me voy a levantar porque tengo que ir a un horario que llegar al trabajo, o si tengo hijos tengo que llevarlos al colegio a un horario, no les puedo dar de comer a cualquier hora, si hay que bañarse, si hay que esto, si hay que lo otro, ¿no? Entender que uno a veces necesita ciertas estructuras para una organización. Ahora, lo que podemos ver acá es un extremo, ¿no? En que la estructura me absorbió tanto que la estructura es sagrada. Ya Dios no es el sagrado, ¿no? Porque en vez de alegrarme con eso, me enfoco en la estructura. Y en esto del poder conocer a Cristo, que podamos empezar a poder vivenciarlo desde ese lugar, de que la estructura no me absorba. ¿Y esto cómo lo podemos nosotros aplicar en nuestro diario vivir? A ver, ¿cómo podemos estar aplicando de una manera un paralelo a este día de reposo? Bueno, a veces hay personas que están organizadas para que, no sé, para orar a la mañana. No pudieron orar a la mañana porque tuvieron que trabajar y ya no saben qué hacer. Ya pasó. Están tan desenfocadas porque no saben por qué, ¿no? Y piensan que fallaron. No, tenés toda la tarde, tenés la noche, quedate tranquilo, tenés en el camino. El día no terminó. Es como que ahí donde uno tiene que empezar a decir, bueno, ¿estoy estructurado en algo? Bueno, que Dios pueda romper esa estructura. Lógicamente, como decía mi esposa, tengo que estar ordenado y organizado. Claro. ¿Por qué? Porque si no estoy organizado y no me autodisciplino, hay una carne que nunca va a querer que yo me discipline. Entonces tenemos, por un lado, una carne que te trata de que no disciplines nada y que seas todo lo desorganizado posible, y por otro lado, un espíritu religioso que es operante, que trata de que vos te metas en una estructura. Y ahí es donde nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y entender que buscar el equilibrio. se trata de una vida. Sí. No se trata de cumplir, se trata de una vida que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, pero no es una estructura ni tampoco algo que... Por eso... La necesidad
te disciplina y la verdad te hace responsable. Porque yo, por ejemplo, he sido disciplinado en cosas que no entendía. Por ejemplo, me disciplinaba en cosas que a veces no era religioso, lo hacía como decía, Pero sin saber para qué. pero sin saber para qué, era disciplina, oro esta hora, hago esto, como disciplina. Porque uno debía hacerlo, pero en realidad sin saber que... Pero la responsabilidad es el entendimiento de lo que hago en base a... Es como trabajar. Yo no trabajo porque soy disciplinado. No trabajo porque sabe los beneficios de trabajar. Claro. Soy responsable. Si no hago, no soy responsable. Claro. Bueno, pero hace un tiempo, cuando todo este entendimiento estuvo moviéndose en distintas congregaciones, ¿qué pasó? Fuimos todos sacudidos por esto y nos desbandamos. ¿Por qué? Porque nosotros, el que estuvo en congregaciones religiosas, éramos a la mañana, tenías que leer la Biblia, tenías que orar, no podías salir ni a la calle, si tenías tu estructura. Después Dios nos dio el entendimiento y pasamos a otro punto. ¿A qué punto? Mientras voy caminando. Ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche. A ver, oro sin cesar. Entonces estoy trabajando, oro, y pasamos al otro punto sin entender de que no, también tengo que sentarme, tengo que enfocar por una cuestión de responsabilidad, como decía Agustín, a la vida que porto y a la función que tengo en Cristo. Por eso es tan importante, porque a veces es como una línea muy delgada, ¿no? Que solamente el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar, porque no se trata de cumplir, pero tampoco se trata de un libertinaje. Se trata de que es un crecimiento que uno tiene que cuidar la vida para poder seguir avanzando, porque estamos en este proceso y hay una meta, que es Cristo tiene que ser formado en nosotros. Claro. Y tenemos que verlo, Claro, y cada cosa que hagamos, no porque el pastor lo dijo o porque otro lo dijo, sino, como decía él, ¿no? Entendiendo, yo necesito orar, necesito leer, necesito ser expuesta a la palabra. No hacer porque, bueno, hay que hacerlo, o se juntan ahora y bueno, y oramos. Y no, entender qué significa cada cosa, ¿no? Por eso acá la respuesta de Jesús fue clara y contundente cuando responde, Dios obra constantemente, inclusive un día sábado, ¿no? Dios no se toma feriados. No es que Dios, bueno, no, los días sábados no va a obrar, o el día, hoy desconecto de todo, hoy es mi día relajado, ¿no? Y si me pasa algo no puedo orar porque Dios no va a estar para escucharme, porque es el día del descanso, ¿no? Entender de que no se trata de eso. Jesús estaba afirmando la divinidad y la autoridad que era demostrada a través de cada acción que hacía, pero dada por su Padre. Es decir, la intimidad, la conexión era tal de poder entender y saber lo que el Padre le decía que haga, cuándo lo haga, en qué momento lo haga. Por eso la importancia del contemplar a Cristo, ¿no? Jesús sabía lo que portaba. O sea, el entender lo que portamos, o sea, el Espíritu Santo a veces decimos, pero entender el poder y la manifestación de lo que es el Espíritu Santo, sí o sí no va a ser responsable. Me hace recordar la película del Hombre Araña, que él, siendo un chico, tenía una vida cotidiana, pero él sabía que llevaba un poder tan grande que no podía hacer recreo. Porque un poder conlleva una gran responsabilidad, siempre dice. Yo también. Conlleva una gran responsabilidad. Es verdad, pero es verdad, ¿no? Jesús era la expresión divina de Dios hecha realidad a través de acciones. Entender eso, ¿no? Ahora qué loco esto de poner en este plano, porque ¿cómo lo pensamos a Dios nosotros? Lo pensamos en un sillón, ¿no? Como que hablando, pero no, acá dice, está trabajando, mi papá está trabajando. Vos te pensás que está sentado en el sillón, no, está trabajando en todo este universo que está contenido en él. Porque entendamos de que todo está contenido en él, todo le obedece a él. Entonces, de poder verlo a Dios desde ese lugar, no desde una persona que está sentado en un trono, no, está trabajando. De hecho, los astrónomos que eran ateos llegaron a creer en Dios porque cuando vieron la magnificencia de que todo está, dice que nosotros acercamos a la Tierra 1 kilómetro o metros, nos prendemos fuego. Es todo tan fríamente tan calculado que hay gente, o sea, astrónomos, por ejemplo, en 2006 era un astrónomo que ganó el premio Nobel
de astronomía y tenía Asperger, o sea, autismo, Ujú. y llegó a estudiar la Biblia 10 veces porque todas las respuestas estaban ahí, más o menos, y es como, fue una locura y dice, nada, dice la creación y todo lo que respiramos, todo está tan certeramente calculado. Sí. Es imposible negar a Dios, dice. Sí. Y cuando habla él, de hecho Newton habló de la existencia de Dios, habla de él, antes de morir hizo todo un coso un documental de Dios existe, Tremendo. que él, de la verdad. Bueno, versículo 18 dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo, Jesucristo, ¿no? Y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, y fíjense este versículo 22, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Piensen en ese versículo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Qué interesante, acá hay frenar un cachito. ¿Qué opinan con respecto a esto? El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Yo creo que tiene que ver con el tema de que al aceptar a Jesucristo, o sea, está permitiendo ser juzgados, o sea, no sé si juzgados, poder acceder a la eternidad justificada. ¿Con los demás? Todo lo que dijo Diego, me querían opinar. Claro, porque acá está hablando y está diciendo de que el que va a terminar juzgando, por eso vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. O sea que, claro, ¿y por qué Dios dio todo juicio al Hijo? Para que honremos a Dios. Bien. Gise. No, puede ser que igual estar en Cristo, o sea, Cristo de alguna manera ya pasó por el juicio y ya venció. ¿No? O sea, entonces Dios nos va a ver a través de Cristo y ya nos ve justificados a través de Él. O sea, nosotros ya no pasamos por el juicio si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, sí, pero si estamos en Él, no, porque todo juicio ya fue. Exacto. Bueno, por eso el versículo 24 le dice, les aseguro que el que oye mi palabra y cree que él me envió, que somos todos nosotros, tiene vida eterna y no será juzgado. ¿Ven? Exactamente, tiene que ver con esta vida que se nos fue impartida, como decía Gise, tiene que ver con eso, ese no vas a ser juzgado. No es que, bueno, yo mandé cualquiera toda la vida y ahora no me pasa. No. Una vez que sos hijo de Dios y la vida de Cristo, por eso es la importancia de esto que hablamos siempre, ¿no? Que tenemos que ahondar para que la vida de Cristo cautive todo lo que somos, ¿no? Y complete todo lo que somos y gobierne todo lo que somos. ¿Por qué? Porque yo soy justo, yo soy santo, yo soy aceptable delante de Dios por medio del Cristo que está en mí. Porque Noemí no es ni justa, ni santa, ni aceptable delante de Dios. Yo sin Cristo no soy nada. Soy pasible de ser juzgada por cada pensamiento, de ser juzgada por todo lo que hago y por todo lo que digo. Ahora, cuando Cristo entra en mi vida, Cristo es el que toma mi lugar.
Por eso la importancia de entender de que nosotros somos lo que somos, esto de ser hijos de Dios. O sea, a mí no me costó, le costó a Cristo la cruz. Pero yo debo trabajar todos los días para que Cristo sea formado en mí, para que cada debilidad mía sea absorbida por la cruz de Cristo y yo pueda andar y transitar decidiendo según la mente de Cristo y no mi mente, porque mi mente carnal me va a hacer errar, me va a hacer equivocarme, me va a hacer que vuelva a meter la pata una y otra vez y con el mismo problema o con la misma situación. Pero cuando empiezo a dejar que la mente de Cristo empiece a gobernar mi vida, cuando empiezo a dejar que Él gobierne todo lo que soy, ya no soy Noemí, es Cristo en mí, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, es Cristo en mí esa esperanza de gloria en la cual me sustenta todo el día, todo el tiempo en mi andar, ¿no? Y es interesante... José, quería... sí, José. Es tremendo, ¿no? Porque el versículo es, 24 es tan claro, ¿no? Y se puede ver de diferentes, digamos, qué sé yo, formaciones, X congregaciones, pues, también Testigo de Jehová, mormones, algunos líderes cristianos, que primero te hablan del amor de Dios, ¿no es cierto? Para que uno reconozca a Cristo como su Señor y su Salvador. Y al tiempito nomás ya te están poniendo estas condiciones para congregarte. Si haces esto, ya estás instituido de la gloria de Dios. Muchas veces se utiliza ahí un texto en romano. Y no nos damos cuenta, ¿no? Que la palabra está clara, que dice que no será juzgado. O sea, pero desde muchos lugares, desde muchos puntos de vista, inclusive el alma, que juega un papel fundamental, personas que recién están iniciando en Cristo, tienen esta palabra, de que están siendo juzgados, de que están siendo condenados. Entonces, al no estar formado Cristo en su interior, o sea, no es muy fácil entrar en este tipo de pensamiento, ¿no? Y no saber que de antemano, o sea, porque no se pueden ver como Dios nos ve. Claro. Entonces, justamente, ese no será juzgado, entonces a la gente le cuesta, pero le cuesta tanto, claro, tanto, que con solamente haber salido el sábado de la noche, al otro día, el domingo, la congregación ya no se acerca. Claro. Capaz que simplemente fueron un asado, se tomaron una cerveza, jugaron al truco y ya. Soy el pecador de... Claro, porque, a ver, si nosotros entendemos, es irrisorio que Jesucristo juzgue a Jesucristo. Claro. Si nosotros somos Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo se va a autojuzgar? Ahora, es interesante entender esto, el que no está en Cristo sí será juzgado por Jesús. ¿Y por qué por Dios no? ¿Saben por qué por Dios no? Porque Dios no sería justo si estuviera juzgando a alguien en cual no estuvo en su lugar. A ver, es como esto, vos no podés decirme que esto es tal cosa si vos no lo viviste, por decirlo de una manera. Dios no sabe lo que es estar en un cuerpo. Dios no sabe las tentaciones. La fragilidad. Dios no sabe lo que son las fragilidades. Por eso Jesús fue tentado en todo. Como Él fue tentado en todo y tiene autoridad para eso, Él puede juzgar. Ahora es interesante esto, por eso la justicia de Dios es tan perfecta. Aún así, Jesús, que le fue dado todo para juzgar, Él tampoco te va a juzgar al que no cree en Cristo. ¿Cómo que no? No, ¿sabés quién nos va a terminar juzgando al que no está en Cristo? La misma palabra. Por eso dice, miren lo que dice Juan 12:48. Juan 12:48. El primero que lo encuentra, lo lee. A ver si es el versículo correcto. Dicen en mi casa y no aceptan mis palabras. Tiene que no juzgue. La palabra que soy proclamado lo terminará en el día final. Bien, entonces, ¿quién va a ser el que lo va a juzgar en el día postrero? Dice ahí.
La palabra. Qué claro está, ¿no? Es decir, el que me rechaza, ya tiene alguien que lo va a juzgar. Los va a juzgar la misma palabra de Dios. Por eso no tienen excusa. La misma, así como Dios dio todo para que el Hijo juzgue, el Hijo dice, bueno, la palabra misma te va a juzgar porque está escrito. No es una cuestión de mi parecer, no tenés excusa. Es como lo que pasa en la vida real. ¿Quién es el que te termina juzgando? Bueno, los códigos civiles. Es decir, uno es juzgado por códigos, ¿no? Vos vas a un tribunal, no te va a juzgar de acuerdo a lo que le parezca al juez, es de acuerdo a lo que está escrito. No es a criterio porque si no estaríamos complicados. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde vemos la perfección de todo, ¿no? La perfección de todo, sí. ¿Qué pasaría con alguien que nunca ni siquiera oyó la palabra, que sabe que Dios existe? No va a pasar eso. No va a pasar porque las escrituras dicen de que todos van a hacer, una cosa es no querer aceptar el evangelio, pero todos siempre tienen la posibilidad. Inclusive habla la palabra y dice que a través de la creación pueden ver la soberanía de Dios para que nadie diga que no lo conoce a Dios. ¿No? Que vos quieras creer o no quieras creer, digamos, es otra cosa, ¿no? Con lo único que pasa en esos casos es con los niños. Los niños son de Cristo, crean o no crean en Dios. Porque no tienen conciencia, no entienden. No tienen conciencia, entonces un niño que nunca escuchó de Cristo y muere al año, está en la presencia de Dios automáticamente. Porque no tiene conciencia. Claro, no tiene conciencia, no tiene. Ahora, cuando vos ya tenés una conciencia de tus actos, ahí Dios se va a encargar de que en algún momento vos tengas la posibilidad. Tengas la posibilidad. Aún en esas islas donde no se puede entrar nadie, que pueden haber caníbales que hay, por visto. Sí, que ellos inclusive en algo sobrenatural creen. Porque no es que no crean en nada, ¿no? Ellos creen en algo sobrenatural, en lo que sea, la luna, el sol, el chacareco, cualquier cosa, pero a alguien le rinden honores. O sea, el ser humano, a mí me gusta entender, ha nacido con esa necesidad de volver al origen. Nosotros fuimos engendrados y nacimos aquí en la tierra, pero en los planes de Dios nosotros fuimos hacia arriba. Entonces, hay una conexión que el ser humano necesita volver a. Entonces, claro, hay personas que no se le ha predicado y, claro, se habla de cualquier cosa. O intentan llevar eso, esa soledad o ese vacío, llenarlo con lo que sea, con lo que encuentren a mano. Podemos ver que hay gente hoy en la actualidad en Argentina que puede hablar de Cristo y no te van a creer, pero ellos creen en la Pachamama. O sea, claro. ¿sabes? Por eso, a ver, Dios hace cosas sobrenaturales que ni nos imaginamos. Miren, por ejemplo, y no quiero entrar en este tema porque nos vamos a ir a otro lado, pero Primera de Pedro 3:18 dice. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los justos, para llevarnos a Dios, siendo puesto a muerte en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también, en el cual también fue y predicó hasta los espíritus encarcelados. Fíjense, un Cristo en espíritu que fue hasta predicarle a espíritus encarcelados que no habían conocido la salvación para que aún ellos tengan la posibilidad de conocer a Cristo. Entonces, hay lugares en los cuales Cristo mismo se les está presentando y se escuchan los testimonios. Hay personas que se les aparecen sueños. Hay personas, a ver, no olvidemos que Cristo es soberano. Y sería injusto juzgar a alguien que nunca tuvo una posibilidad. Entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros con esta confianza, ¿no? Continuamos. Versículo 25, ¿no? 25. Dice, les aseguro, ahora entramos a otro tema, para hablar un rato largo. Dice, les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo.
y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Fíjense que dice el Hijo del Hombre, no dice el Hijo de Dios. ¿Por qué dice eso? Ahora me lo contestan. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Bueno, acá tenemos mucha tela para cortar. ¿Qué son? Y 16. Bueno, interesante, ¿no? ¿Cuánto hay para sacar acá, no? ¿Empezamos? Entonces, ¿qué comienza diciendo? Bueno, a ver, vamos con esa pregunta. ¿Por qué dice Hijo del Hombre? Ahora desarrollamos versículo por versículo, si quieren. Pero ¿por qué dice Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús se conocía como Hijo del Hombre y Hijo de Dios? Puede ser que se refiera a su padre natural. No, porque habla de Hijo siempre en mayúscula, que está referido a Cristo. En realidad, esto porque muestra su esencia 100% natural. Cuando habla de Hijo de Hombre, está diciendo Jesús, que es el Cristo, es 100% hombre. ¿Por qué? Porque había en aquel tiempo un movimiento, que ahora no me acuerdo cuál era, que pensaba de que Jesús no era hombre, de que Jesús era como un espíritu, por decirlo de una manera. Era lo que se creía. Hay algunos que creían que era un hombre y que no era Dios. Por eso también se llamaba Hijo de Dios. Hay otros que creían todo lo contrario, que era como un espíritu, como un ángel, pero no era 100% hombre. Y Jesús tenía que ser 100% hombre. Por eso se reconoce como el Hijo del Hombre. ¿Se entiende? El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. 100% hombre, lo mismo que tenemos todos nosotros, 100% Dios. Porque era un Dios, Cristo, encapsulado en un cuerpo limitado llamado Jesús, sin poder utilizar todos los atributos divinos, ¿no? Y porque también en el Antiguo Testamento el Hijo del Hombre se refería al Mesías, ¿no? Hay varios versículos que hablan de esto. Bueno, en Daniel lo nombra, Daniel 7:13, y cuando habla, ¿no?, que está hablando de todo, habla de que el Hijo del Hombre descenderá, y ese Hijo del Hombre, ese era el Mesías que esperaban, que era Jesús, ¿no? Entonces también entender esto. Exactamente. Bueno, entonces, acá donde comienza un tema que vamos a por ahí tocar algunas teorías, porque vamos a tener que empezar a hablar miren lo que dice acá. Ha llegado en que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios. ¿Ves? Acá habla del Hijo de Dios. ¿Eh? Los muertos. ¿Qué muertos? ¿Los de antes de la cruz o los después de la cruz? ¿Eh? Y los que la oigan, vivirán. Significa que los que no oigan la voz no van a vivir. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los sepulcros, todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán de ahí. Y acá parecería como que hay una contradicción. ¿Por qué? Porque dice, los muertos oirán al Hijo de Dios, los que lo oigan vivirán. Si acá me está diciendo que los que lo oigan vivirán, significa que hay una clase de personas que no van a oír. Pero en ese contexto está hablando de los que lo reciben y los que lo aceptan. No es que, porque en realidad todos van a oír la voz, por eso la palabra de Dios se tiene que interpretar en su contexto inmediato y en su contexto general. Por eso volvemos al versículo 4, 24 digo, que dice, les aseguro que el que oye mi palabra
y cree en el que me envió, tendrá vida eterna y no será juzgado, sino que pasará de la muerte a la vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando recién? Bueno, y acá nos dicen, ¿cómo? El que oiga la voz, si Jesús nos dice, el que oye mi voz, hablando de la salvación, el que oye mi palabra, hablando de la salvación, más adelante te lo va a hacer de la misma manera. ¿Para qué? Para que uno pueda comprender, ¿no? Por eso es la importancia, como decía recién el pastor, de no quitar del contexto el texto, ¿sí? Viene hablando de que vos cuando oís la voz de Dios es que podés tener esa salvación, ¿no? Porque dice, el que oye mi voz, les aseguro, tiene vida eterna, ¿no? Entonces después habla, haciendo esta alegoría con un sepulcro, ¿no? Porque nosotros estábamos muertos antes de conocer a Cristo. Por eso hoy tenemos la vida de Cristo en nosotros. Nos trasladó de las tinieblas, ¿no? Dice la palabra, al reino de su amado Hijo. Es decir, antes estábamos muertos y hoy estamos vivos por medio de la vida de Cristo, ¿no? Por eso la importancia de dejar de que la palabra nos diga, ¿no? Y no lo entendemos, bueno, volvemos al principio, volvemos a leer dentro del mismo contexto que estamos leyendo y vemos cómo la claridad viene a nosotros, ¿no? Exactamente. Y acá que bueno, ya vamos a dejar acá, si después lo podemos desarrollar con tiempo, pero claro, empieza un tema interesante porque dice, todos los muertos oirán su voz, y, ¿qué dice? Saldrán del sepulcro. Y acá donde aparecen las películas de Hollywood, todos los huesos. No, ¿por qué? Porque en su contexto, que esto lo habla Lucas 20, 28 al 33, y también lo habla al 34, al 38, habla justamente cuando le preguntan a Jesús, pero cuando resucitaremos, ¿con qué forma resucitaremos? A ver, una esposa tuvo 8 maridos, ¿no? O al revés, le pregunta, una mujer tuvo 7 maridos, ¿no? Y después la resurrección, ¿de quién va a ser el marido ese? ¿Se acuerdan? Porque hablaba de que, viste, que la mujer si queda viuda se tenía que casar con el hermano, y se queda viuda otra vez, y después, entonces cuando resucitamos, ¿cuál de todos va a ser su esposo? ¿Cuál va a ser su esposo, no? Pensando de que ese vínculo marital también va a estar después de la muerte. En la eternidad, claro. Y ahí donde lo dice, no, a ver, no. Cuando vos resucitás en un cuerpo celestial, no en un cuerpo natural. Por eso, esto de acá, entendemos que es el cuerpo celestial en el que resucita, no el cuerpo natural. No es que vas a salir con... Por eso los salmos dicen, en tu libro estaban escritas todos los componentes en los cuales fui creado. Exactamente. Acá Vanessa en el chat habla de la vida y la muerte espiritual, no la carnal, exactamente. Jesús está hablando literalmente del espíritu nuestro, ¿no? No es de eso de la película, sino de entender de que nosotros fuimos de la muerte que vivíamos, hoy tenemos la vida en Cristo. Amén. Exactamente, pero bueno, cerramos acá, después vamos a 29, a partir de acá desarrollamos la semana que viene y ya terminamos el capítulo para poder hacerlo tranqui, porque hay muchas riquezas para sacar.